Buenas noches, ¿cómo están? Esta es para una campaña de contra el FRAPLA y mi opinión sobre el plagio. Me parece que es importante revisar todos los casos en los que se comete plagio, para así que haya un mejor análisis en cada caso que se pueda encontrar que sea de plagio. Eh, Me parece que las consecuencias que trae el plagio deben ser, los casos de plagio deben ser rigurosamente castigados, porque digamos, es de mucha responsabilidad que una persona escriba, publique cosas y que tenga en cuenta que pues la responsabilidad que trae publicar esas cosas. Me parece que es importante que los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, encuentren el sentido y la gracia de lo que cada uno tiene, ¿sí? Me parece que es un poco no es profesional que una persona copie cosas que no son de ella, que pase cosas de él como si no fueran de él. Entonces me parece que debe ser rigurosamente castigado el plagio. Sin embargo, hay que ver los casos de plagio, como dije al principio, hay que analizar cada caso para que no hayan, digamos, para ver las intenciones con las que se trae, por lo que pasa ese caso. Eh, una de las soluciones me parece, yo creo que es, digamos, haciendo campañas como estas, campañas para poder controlar el plagio, campañas donde se muestren las consecuencias legales, las consecuencias eh, personales que trae este acto. Buenas noches, mi nombre es Brian Aguilera y ella es Gina Paulín Romero Clavijo, psicóloga maestrante en investigación en problemas sociales contemporáneos. Esta es una campaña contra, no, contra el FRAPLA. Entonces, la entrevista es la siguiente. ¿Conoces casos de plagio eh, a través de tu carrera que se han presentado? Usualmente uno ve muchos casos en la universidad, ¿sí? Uno ve casos como desde que es uno compañero de estudio, como maestro, ¿sí? Y a veces se convierte como en un juego, ¿sí? A veces se convierte en un asunto tan indefenso que los estudiantes no alcanzan a dimensionar como las implicaciones que tiene el plagio, ¿sí? Entonces, por lo general se ven muchos casos de plagio en la universidad, ¿sí? En trabajos, cuando le mandan trabajos a los estudiantes allí es el pasito, el primer paso hacia el plagio, ¿sí? Y como te digo, pareciese los estudiantes no dimensionan lo que implica hacer plagio, no solamente, bueno, una parte es el asunto ético, pero la otra parte es lo personal y también lo legal que lleva a hacer plagio. Sí, claro. ¿Sabes, digamos, las consecuencias legales también, digamos, como tú acabas de decir, legales, personales y ¿cuál fue la otra que dijiste? Bueno, básicamente esas dos líneas, ¿sí? Lo Sí, ético, ético. desde lo profesional y lo personal, ¿sí? Porque en efecto, cuando la persona hace plagio se está engañando Sí, a sí obvio. mismo, ¿sí? O sea, no es más a quien está engañando, ¿sí? Entonces, por una parte está eso personal
Y bueno, las implicaciones éticas, ¿sí? Que van desde, bueno, cada universidad o cada revista asume una sanción dependiendo del plagio que encuentre, ¿sí? Hay revistas donde la sanción es que lo vetan para que no vuelva a poner artículos en esa revista, ¿sí? O lo vetan para que ninguna revista ponga artículos, ¿sí? Porque le encontraron un asunto de plagio, ¿sí? En las universidades también cada uno tiene como su directriz frente al quehacer del plagio, pero precisamente pues está la ley de derechos de autor, Sí. que es la primera. Y pienso que uno también, como escritor, debe hacer valer esos derechos de autor, ¿sí? A veces uno cree que la tesis queda en el anaquel, ¿sí? Tú fuiste, presentaste tu tesis, muy bien, laureada, no sé qué, y ya, se quedó por ahí en la biblioteca. Pero ¿qué pasa si ese trabajo valioso que tú hiciste, otras personas lo toman y hacen uso propio de algo que es tuyo? Entonces, ¿cómo también haces valer tus derechos cuando ya comienzas a escribir? Y pienso que cuando uno comienza a escribir es que pesa más la responsabilidad de hacer divulgar a los otros, que no hay por qué hacer plagio, ¿sí? Ese es como el asunto desde los dos puntos. Sí, claro. Y digamos que es verdad, ¿no? Digamos, uno como que a veces deja y ahí no revisa que vuelven a tal vez publicar también lo mismo. Y ahí es cuando uno deja, digamos, es irresponsable con esas cosas. Sí, y ¿qué cuesta citar? Sí, es que es un asunto de, bueno, dependiendo si son normas APA o normas ICONTE, pues haz la cita respectiva, sí, pero no asumir palabras propias cuando son de otros, sí, sabiendo que hay técnicas donde lo puedo citar y no precisamente copiarlo al pie de la letra. Sí, digamos que a veces, tú sabes que a veces son inconscientemente las personas no se dan cuenta y no citan. ¿Tú qué pensarías, digamos, al respecto? Yo creo que no es tan inconsciente. ¿No? ¿Sí? Yo creo que es muy consciente la persona, ¿sí? Y que a veces es una cuestión de descuido y de desorden, ¿sí? Que tal vez leyó algo y le pareció gracioso y le pareció interesante, y entonces una vez fue y lo puso en su escrito y no pensó en las implicaciones de, oiga, estas no son palabras mías, estas no son ideas mías, esto le corresponde a otra persona, por tanto tengo que citar. Yo no pienso que sea desconocimiento, ¿no? Yo pienso que es, a veces la ignorancia es atrevida, ¿sí? A veces los estudiantes ignoran el asunto del hacer plagio. Eso tal vez yo te lo puedo, sí, pero porque lo ignoren no quiere decir que no asuman su responsabilidad frente al plagio. Claro, digamos, ¿tú cuáles crees que serían, digamos, los métodos, las formas de poder controlar a los estudiantes o a las personas que realizan plagio? Lo primero, yo sí pienso que es como que los estudiantes le cojan cariño a lo que hacen, ¿sí? Si los estudiantes, sea de la profesión que sea y sea la cátedra que sea, le cogen cariño a lo que están haciendo, pues van a hacer productos literarios, artículos, ensayos, lo que le pongan, pero lo va a hacer con el corazón. Entonces, si lo hace con su corazón, no tiene que ir a buscar el corazón de otro para ponerlo en el texto. Sí, ¿sí? Claro. Y eso de corazón implica leer, implica disciplina, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las propuestas? Yo pienso que, en efecto, los semilleros de investigación son una muy buena cuna para evitar el plagio, ¿sí? Porque en los semilleros de investigación se da como en el jardín, paso por paso, ¿sí? Porque como su palabra lo dice, apenas es el semillero. Entonces, ¿por qué no desde allí comenzar a escribir, que te escuchen, que otros te lean? Sí, creo que así fue como la forma como nosotros comenzamos a escribir. Y eran simples líneas de un espacio que no era académico porque era un semillero de investigación. Sí. Y comenzaba uno a leerlo otras personas. Oiga, interesante, te critico tal cosa, no sé qué.
Y allí tú te vas llenando de argumentos y a defender tu postura. Entonces, dejas de sentir la necesidad de andar buscando palabras en otros cuando tú tienes las palabras. Cuando si citas a alguien, sabes que simplemente lo citas, no te apoderas de sus palabras, ¿sí? Entonces, semillero de investigación, lectura, amor por lo que se hace, compromiso consigo mismo, con su carrera, con los que lo van a leer, porque además imagínate si tú haces un artículo y sabes que esas no son tus palabras y otros la leen, imagínate las implicaciones que tú tienes con el otro, ¿sí? Entonces también es un compromiso, además es un compromiso social. Pero pienso que esas serían las estrategias, ¿sí? Lectura, semillero de investigación y amor por lo que se hace. Gracias, Ginita, por este tiempo. De nada. Buenas noches. Esta entrevista es para la campaña contra el Frapla. Entonces vamos a hacer la entrevista. Mi nombre es Brian Aguilera. Estamos entrevistando a Diana Santos. Ella está estudiando. Yo soy fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Entonces la entrevista es la siguiente. ¿Has visto, digamos, casos de plagio en la universidad, en los estadios que has estado, digámoslo así, de esa forma? Bueno, cuando estoy estudiando sí se presentaba mucho plagio porque, bueno, nosotros nos tocaba hacer como el plan de tratamiento del paciente. Entonces, como eso se veía cada semestre, pues uno cogía el del semestre anterior y copiaba lo mismo, pero se hacía más que todo era por la cantidad de trabajo que dejaba. Entonces el plan de tratamiento cogíamos el del que había hecho el compañero anteriormente para cortar el trabajo, porque pues igual siempre trabajaban lo mismo en todos los semestres. Ese era como un tipo de plagio que había. El otro era que cuando mandaban a hacer ensayos, ellos sacaban muchos textos de Google, pero entonces los profesores se dan cuenta porque ellos no sé cómo revisaban, pero me imagino que transcribían lo que uno hacía y... Tal cual. Exacto. Entonces se dan cuenta. Sí, digamos que tú has pensado, digamos, cómo se puede controlar los casos de plagio. Bueno, pues uno lleva la honestidad de la persona, porque digamos en lo que te digo, el tratamiento que nosotros nos copiamos de los anteriores trabajos, pues ya era más el interés de uno querer buscar como otras alternativas de tratamiento. Entonces, para que los profesores pudieran controlar eso, ellos lo que hacían era guardar muchos trabajos, como los más excelentes, por decirlo de alguna forma, y como que se grababan o hacían carpetas, no sé, entonces ellos lo controlaban así. Ya controlarlos como tal, pues es que es, bueno, es complejo en el sentido de que, digamos, el profesor revise todo lo que vaya, todos los trabajos, pero pues ellos tienen como su método, porque sí. Realmente nosotros siempre se decía, no, esto yo ya lo había visto en tal carpeta, esto yo ya lo había visto por Google, entonces es complejo, pero yo creo que debe ser la honestidad de cada persona que quiera aprender. Sí, claro, como el interés que hay. Sí, digamos, has visto esos casos y digamos que los hayan visto y sabes cuáles son las consecuencias, digamos, de esos casos que has visto. Sí, nos sancionaban. Una vez una compañera, yo hice la carpeta, ella entregó lo mismo que yo hice, la profesora se dio cuenta. Y lo que hicieron fue sancionarla, creo que casi la suspenden de la universidad.
Bueno, listo, gracias en serio por la Listo. colaboración. Listo. Vale.